Saliendo el fuego, estimado. Está calentito. Nos pilló la noche. La noche en lugares como estos, Enzo, me recuerdan mi infancia, las historias de campo, y en donde yo tenía miedo que me viniera a buscar el diablo, porque no había sido un buen niño. ¿Tuviste ese tipo de miedos cuando eres chico? ¿Sabes qué? Eh, eh, a mí me pasó que a mí me crió una abuela de campo, de Yayay. Y esta abuela me hacía dormir con historias del diablo. Vaya forma de hacer dormir a un niño. Claro, de la Llorona. eh, Nunca ofrecerle, no sé, por ejemplo, al Totué, venga mañana a tomar desayuno porque podía ser que alguien apareciera golpeando tu puerta al otro día. Y esas eran las historias con las que yo me dormía. Entonces, lo que me pasa a mí con eso es como, yo siento como una atracción mayor por, por la sombra, por lo oscuro, por, eh, por todo lo que de alguna manera la mayoría le teme, ¿cierto? A las tinieblas, a mí me atrae, me atrae. No quiere decir que no tenga miedo, Claro. pero siento a veces que mi atracción es mayor. ¿Y qué tendrá la oscuridad, Enzo? ¿Qué tienen las tinieblas? ¿Qué tiene todo aquello que nos provoca eh, huir, espantarnos? Ojalá no enterarnos. ¿Qué tendrán las tinieblas? ¿Qué tendrán todas estas historias? ¿Cuáles serán los contenidos simbólicos que radican ahí? ¿Cómo lo veis tú? Bueno, siento que eh, para mí las tinieblas, la oscuridad, como la que nos acecha ahora, ¿cierto? Eh, es como una puerta, es como un umbral que hay que cruzar, porque de alguna manera estas tinieblas nos habitan, no están solo afuera, están también adentro, amigos. Y, y siento que somos una cultura, por lo menos la nuestra, donde nosotros nos ponemos al margen de la oscuridad, al margen de la tiniebla, al margen de las sombras. Y parece que es un territorio donde no hay que asomarse, no hay que entrar. Ya, sin embargo, yo creo que hay una tremenda riqueza ahí, una enorme riqueza. Y, y como te decía, a mí me resulta muy atractivo, a tal punto, Cristian, que como terapeuta, ¿cierto? Eh, Siento que justamente escuchar las historias, el relato de las personas, ese relato que no le cuentan a nadie, ese relato que ha sido guardado, ¿ya? Y que la persona te dice, pero esto yo no se lo he contado a nadie, me siento muy privilegiado de eso, de escuchar ese relato y conectarme con esa dimensión del otro. Cuando escucho este tipo de cosas, pienso indudablemente primero en mí. Yo recuerdo que las pesadillas más cabronas las tuve hasta pasados los 30, quizás más cerca de los 40 inclusive, en donde todavía se me aparecían los demonios en la habitación, en los sueños, en las pesadillas, siempre intentando realizar algún tipo de seducción, de conquista, ya sea de una idea o ya sea de un sentido, como por ejemplo a propósito de la sexualidad pecaminosa o a propósito de la insuficiencia o a propósito de la conversación de la oscuridad que susurra en el oído hablando, eh, hablando secretos de los cuales habitualmente nos avergonzamos. Hay algo, hay algo que históricamente saben las oscuridades de las personas, saben de nosotros y que vienen de alguna manera siempre a enrostrárnoslas. ¿Cómo veis eso tú? ¿Con qué te encontráis? Generalmente, como te decía, eh,
inevitable conectarse con uno. Y por ejemplo, yo soy, en esa sentirme atraído por las tinieblas, yo soy un espectador permanente de películas de terror, Ujú. ¿ya? Y permanentemente las busco, ¿cierto? Hay unas que son buenas, otras no tanto, pero las mejores son aquellas que, que justamente dejan ver el lado oscuro del ser humano, que a veces no tiene que ver con un demonio que aparece, ya con la caricatura de un vampiro, que todo puede tener, es muy simbólico y tiene mucho sentido, ¿ya? Pero estos demonios personales son los que a mí me resultan más sorprendentes y que es inevitable que yo me conecte conmigo. O sea, yo de alguna manera durante muchos años yo estuve atrapado, cautivo de la luz y la bondad, del niño bueno. ¿Ah? Y un niño luminoso, que le va bien, que responde bien, que es cordial, que es amable, que es empático, ¿ya? Que ayuda a la abuelita a bajarse la micro, a subirse a la micro, ¿ya? Está siempre disponible, ¿en qué te puedo ayudar? Sin embargo, siempre me sentí como cojeando, como, eh, como a medias. Y cuando comencé a tomarme en serio esta tiniebla personal, esta sombra personal, este demonio personal, y me atreví como a considerarlo y decir, esto también está en mí, eso que está en las películas, en los relatos de mi abuela, eso también está en mí, Ujú. poco a poco siento que me fui completando, poco a poco. Pero no es un camino sin miedo. Ya el terror está, la pesadilla está. Oye, Enzo, y los miedos, estos demonios, a propósito de lo que tú dices, ¿no es cierto? ¿Tú crees que son más socializados o provendrán más de la naturaleza del ser humano? ¿Cómo van a alojar adentro de nosotros? Yo siento que está más socializado. De alguna manera, lo que yo he ido como observando es que eh, el miedo que provocado, ¿cierto? Casi como una pedagogía del miedo que se instala, ¿ya? Desde niños, está afín con la domesticación del ser humano. ¿M? Como que nos acostumbran a decir, a generar, a producir ese miedo para que no mire ahí, no pregunte ahí, no crean esto, no mire ahí, no me asome, no me asome. Y uno aprende. Pero yo siento que dentro de uno también está el apetito intrépido. Está el intrépido, el aventurero, está el explorador, está el guerrero, que, que en algún momento ya no se conforma con eso. ¿M? Y quiere asomarse, ya quiere abrir esa puerta. Y cuando uno la abre, guay, es increíble con lo que uno se puede encontrar, ¿cierto? Abrir ese diario de vida, ¿ah? De la madre que uno encontró por ahí, ¿ah? De cuando era joven, de cuando estaba embarazada, ya asomarse debajo de la cama, ¿cierto? Cuando te han dicho que no. ¿M? Y, y todo eso simbólico que está, como vuelvo a reiterar, en la cinematografía, en las películas, en los libros, eh, yo creo que es necesario. Es necesario. Debiésemos tener una pedagogía de la valentía, en contraposición a la del miedo que como te dije, yo siento que nos domestica, Ujú. nos domestica. A mí me pasa con eso que pienso en una pedagogía de la valentía más allá de las idealizaciones, ¿sí? Porque Mm, en el fondo como que nos enseñaron que solo la valentía era una buena experiencia, era un don, una buena cualidad, ¿no es cierto? Tú y yo somos hombres, recordarán las cosas que nos decían cuando no éramos valientes. mm, Y en esa, en esa sensación de cobardía y de insuficiencia, se iba también instalando el miedo de ir a mirar lo que faltaba adentro
A mí me pasa con esto, Enzo, en que yo he descubierto en este último tiempo demasiada belleza en la oscuridad. Me pasa que en este último tiempo he descubierto mucha poesía en la oscuridad. Me pasa que en la oscuridad no me siento exigiéndome. Y eso me provoca un alivio tan importante adentro. Me siento mucho más saludable. El otro día una amiga decía, mientras más grande la luz, más grande la sombra. Sí. Y fíjate que a mí me pasa que en la oscuridad he ido a encontrar esto que te digo, que hay un regocijo y que no sé necesariamente si tiene que ver con la valentía, porque creo que también hay mucho de cobardía, Sí. pero hay mucho de buen mirarse también. Sí, de alguna manera, lo cierto es que mientras te escuchaba recién, cómo me siento más libre, más cómodo en la oscuridad, eh, en esa oscuridad hay espacio. Hay una, hay, Oye, es que me encanta lo que estáis diciendo. Sí. ¿Mm? Hay espacio en esa oscuridad. No hay demanda, ¿cierto? En cambio, donde está la luz, donde está la mayoría de la gente, la verdad es que todo te distrae, todo te requiere, ¿m? Está la exigencia, está, está también este mundo de expectativas, ¿m? Pero en la oscuridad uno puede estar a solas o en intimidad con alguien y tener conversaciones honestas, verdaderas, ¿ya? Y sentir que efectivamente tenemos permiso ambos en este momento de decir cosas que por lo general callamos, ¿ya? Porque sabemos que en el mundo de la luz hay mucho juicio también, ¿ya? Hay mucho juicio. Eh, Estaba pensando también, por ejemplo, en que yo, cuando tenía unos 17 años, cuando me hicieron leer, en ese tiempo, cuando me hicieron leer el lenguaje, me hicieron leer un libro, y habían opciones. Y una de las opciones era El lobo estepario de Hermann Hesse. Y yo lo elegí y lo leí, y desde la primera página me enganchó, me fascinó, y, y fíjate que me sentí muy como reflejado en la historia del protagonista, ¿cierto? Que era Harry Heller, un hombre pusilánime tal vez, domesticado, lleno de automatismos, rutinas, eh, y de pronto comienza a encontrarse con la experiencia del lobo que tenía dentro de sí, que era salvaje, indómito, ¿ah? Eh, y atrevido. Y, y yo me preguntaba si yo también tenía ese lobo dentro, si yo también podía ser hombre lobo. Tú te preguntabas en ese minuto. Claro, claro. Y en ese momento, 17 años, descubrí que había mucha cobardía en mí. Y yo me acobardaba por muchas cosas, ¿ya? Y por lo tanto me restringía mucho respecto a muchas cosas. Y, y ese libro fue como una guía, pues lo leí muchas veces después, ¿ah? Lo leí muchas veces porque sentía que, que era casi ya una biografía. Eh, y cuando me permití de alguna manera, no inmediata, pero decir, yo también tengo un animal salvaje dentro, yo también tengo algo indómito dentro, y yo quiero conocerlo, porque finalmente el lobo en el libro era era el vivaz, el que le fluía la sangre, el que le palpitaba el corazón, el que se atrevía a ir a lugares que Heller no iba a ir, ¿cierto? A conocer gente que el otro no iba a conocer. Le hablaba a personas o hacía cosas que claramente el protagonista estaba como muy limitado, ¿ya? Eh, y se generan las contradicciones. Y también, ¿por qué digo esto? Porque muchas veces siento que en esta pedagogía del miedo, en la que hemos sido educados, criados, unos más, otros menos, eh, tiene que considerar uno todo lo que, todo lo que yo me estoy limitando vivir, todo lo que no me estoy permitiendo vivir, por permanecer justamente en esa posición. ¿Mm? Como dice Jung, siento que a veces uno, si no se hace las preguntas adecuadas o no mira justamente en las tinieblas, uno se va llenando de no vida.
de no vida. Y, y yo quiero vivir, quiero vivir. Y no es hace tanto que me he atrevido. Yo me declaro que mucho tiempo fui totalmente domesticado. Entonces aquí, en este lugar, contigo, en estas tinieblas, ¿ah? Pero junto a este fuego que también nos, eh, nos- nos acompaña y nos calienta, eh, creo que esto que estoy diciendo tal vez puede sonarle como un eco profundo a muchas personas, ¿m? A muchas personas que, que habitan en esa domesticación, ¿ya? Y la encuentran confortable y bueno, no han considerado que su dosis de tiniebla, de oscuridad, de sombra, su dosis de salvajismo es importante, es muy importante. O sea, consideremos ahí que en realidad lo que tú estás diciendo tiene que ver con que abrazar la tiniebla o reconocerla como parte de uno no tiene absolutamente nada que ver con ser una mala persona, sino que tiene que ver con atreverse eh, a indagar en aspectos que socialmente o son castigados o el condicionamiento con el cual venimos a propósito de la crianza no nos permiten. Es como, el otro día leía esto, la gente como que está más centrada en ser importante que en ser útil. Sí. O las personas están más centradas en ser exitosas que en ser parte de un grupo, de una sociedad en el cual sea un valor, sea un valor imperativo el construir eh, el mundo junto a un hermano, junto a una hermana. Como que siempre está, no sé si siempre, pero está muy instalado el mensaje de que hay que ser mejores que otros y no mejor que uno mismo. Entonces, como esto que tú decías, como, claro, la gente como quiere más estar en la luz porque en la luz se invisibiliza sus propias sombras. Más Así es. no hay forma de integrarse o de sanarse si no atravieso el lugar de las sombras. Y ahí tenemos un problema porque en realidad el material más exquisito para trabajar desde la terapia, desde la psicoterapia, es precisamente proviene desde las sombras. ¿Consideráis entonces eso que lo significativo, lo relevante que es integrar, incorporar esto que la gente rechaza, que conocemos como oscuridades, como sombras, para que ocurra la integración? ¿Cómo los ves tú en tu trabajo terapéutico? ¿Con qué te vas encontrando en relación a este tema cuando estás con las personas, cuando la gente consulta? Sí. No hay un momento más auténtico que cuando la persona eh, se atreve ya a justamente a dar, o se da el permiso, ¿m? de, de que su sombra sea protagonista en ese diálogo. Y claramente uno le da el permiso también, ya con la actitud, con la mirada, con el gesto, con el intercambio que se va generando. La persona descubre que hay un espacio sin juicio, ¿ya? Y, y, y es muy conmovedor lo que ocurre ahí. ¿Ya? Y es muy sanador porque finalmente cuando la persona justamente eh, se atreve a revelar ciertas cosas que a lo mejor, oye, no son, como dices tú, eh, eh, asuntos terribles, ¿cierto? Como si hubieran cometido un crimen que no le han contado a nadie. Ya, el mayor crimen es que esto lo debieran haber contado mucho antes, ¿cierto? Para dejar de sentir culpa, para liberarse, ya, para... eh, pero son, por ejemplo, eh, que alguien en un momento dado te diga, mi padre era un golpeador y golpeaba a mi mamá y también a nosotros. Y yo era muy niño para poder remediarlo, para poder hacer algo. Yo odié, en esos momentos yo odié a mi padre y deseé que se muriera. Eh, Cuando la persona se siente en la libertad
tal vez por primera vez, le dice, yo nunca he dicho esto a nadie. Lo que se genera ahí, ya, es, como dije, eh, increíblemente liberador, tanto para el otro como para mí. Siento que uno logra palpar, percibir que, que estamos ante algo, ya, una experiencia que no solo es conmovedora, sino que al mismo tiempo es reparadora, ¿ya? Porque eh, al vivir con esto oculto, escondido, ¿ya? Creyendo que por eso era mala persona, que de alguna forma eh, lo convierte en un individuo inauténtico, inauténtico, porque guardar algo, ¿m? Es como estar siempre, yo siento como viviendo, como haciéndole el quite a algo que está anhelando ser revelado. Entonces vivo siempre en un estado de alerta interior, ¿ya? Y a veces no entiendo por qué vivo con la ansiedad, ¿cierto? Vivo en estado de incertidumbre, ¿por qué vivo, me siento extraño? ¿Ya? Sobre todo cuando hay circunstancias que pareciera que me recuerdan lo que me estoy guardando, ¿cierto? Que me recuerdan lo que estoy ocultando, ya que puede ser una película, una conversación, una persona, una acción, ¿ya? Y, y trato de protegerme, trato de que nadie se dé cuenta, ¿m? Como si alguien lo fuese a descubrir. Pero cuando lo digo por primera vez, en un contexto tal vez en este caso terapéutico, Algo se mueve adentro. algo cede, algo se mueve, algo encaja, algo toma, algo de alguna manera, ¿cierto? ¡Pup! Como una pieza sagrada de un rompecabezas sagrado, entra en su lugar. A mí me pasa eso que veo que esa, la gente prefiere, a ver, de otra manera, a mí lo que me pasa, lo que veo yo es que la gente prefiere vivir de este modo, sosteniendo la fantasía de un amor eh, externo, a ir a incorporar el amor interno real. Porque ese amor real, que es auténtico, que es existente, que habita en el yo, que habita en el espíritu, ¿no es cierto?, todavía está muy teñido de la experiencia infantil. Entonces, es como, estoy pensando como en esta frase que dijo mi profesora como en segundo año de universidad, como el yo tiene miedo a ser destruido. Sí. Y en realidad es una conversación del ego que le susurra al yo que va a ser destruido si reconoce y acepta que en realidad siempre quiso asesinar a su padre porque fue un weón desgraciado. Entonces es preferible que ese weón desgraciado me ame desde esa precariedad de persona que es a esta otra precariedad de persona que soy yo, en lugar de meterme en la oscuridad y aceptar esos deseos tan humanos, ¿no es cierto?, y tan rechazados, pero tan importantes de incorporar para que se muevan estas piezas que están adentro de ti. Yo creo que uno de los momentos más sabrosos en el proceso terapéutico, no morbosamente hablando, sino como que más sabroso en términos de riqueza, ¿no es cierto?, de profundidad del tono del setting terapéutico, es precisamente cuando una persona es capaz de abrir esto que ha estado resistiendo tanto tiempo en sí mismo por miedo a la autodestrucción. Sí, sí. Eh, el, el yo está siempre vigilante. El yo tiene miedo. Mm, No, cuando habla uno del miedo, uno se podría preguntar eso. ¿Qué en mí tiene miedo? Yo creo que no es la totalidad de uno, es el yo, dale. ya es el yo. Se aterra con ser descubierto. No vaya a ser cosa que, como en el medioevo, ¿cierto? Lo despellejen públicamente, lo ahorquen, lo quemen, eh, por eso es tan simbólico, ¿cierto? Todo lo que aparece ya en estos escenarios vinculado, ¿cierto?, a las tinieblas. Ahora me acordé, mientras estabas narrando la historia,
Cristian, me acordé de una constelación reciente Ujú. donde la madre llega muy preocupada por la hija, muy preocupada por la hija porque tiene una inclinación fuerte, una compulsión por el alcohol y ya la está afectando orgánicamente, ya no solo emocional, psíquicamente, orgánicamente. Y bueno, la constelación se abre, se desarrolla y en un momento dado aparece esta imagen de un padre en particular, ¿ya? Que nunca estuvo disponible para ella, estando, ¿se entiende? Mm, Estando por ahí, nunca estuvo disponible, nunca la vio. mm. Y la madre hizo lo que pudo. De hecho, ella era la que constelaba, ¿cierto? La que, la que intencionaba la constelación. Y, y esta hija vivía con un anhelo del padre, profundo, un anhelo del padre. Y ocurría que en un instante la constelación muestra que ella desde muy pequeña eh, sentía que llegó en un momento inoportuno a la familia, porque los padres se embarazaron de ella cuando la mamá era muy niña y él muy niño. Entonces llegó en un momento inoportuno, ¿ya? Y ella quería desaparecer. Tal vez si yo desaparezco, todo va a estar mejor y yo también, ¿ya? Y a través del alcohol, ella se estaba tratando de, de ir a ese estado, Estaba desaparecida en el alcohol, justamente. claro. Y esto se abre, se abre, se abre, se abre, se abre, y de pronto se encara esta muchacha con el padre, ¿cierto? En el contexto de constelación, ¿cierto? Y, y- y la, y la muchacha le dice, tú nunca me nutriste, yo nunca me sentí nutrida por ti. Por mi mamá tal vez diferente, pero por ti nunca me sentí nutrida, le dice, ¿ya? Le dice a él. Y, y le dice, hoy le dice, lo mira, le dice, hoy te como, te digiero y te escupo. Y otra persona que estaba ahí, que está dentro del contexto, y le dice, y te cago. Entonces, digámoslo completo, te como, te digiero y te escupo y te cago. Entonces, eso generó, increíblemente generó que todas las que estaban ahí comenzaran a repetir eso, conectados probablemente con sus propias historias. Mm. Te como, te digiero, te escupo y te cago. Eso lo encontré tan liberador y tan como esclarecedor, porque siento que a muchos de nosotros, por hablar tal vez de ti y de mí, eh, nos faltó o nos falta el valor para hacer eso respecto a nuestros padres. ¿Se entiende? Sí. ¿Ya? Y eso, si uno lo moraliza, si lo ve moralmente, uno podría reparar en muchas cosas eh, y se despiertan sensibilidades, ¿ya? Pero sin embargo, si uno lo ve ontológicamente, en lo profundo, justamente desde las tinieblas, eh, tiene todo el sentido del mundo. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Ya? Eh, Porque quiere decir que te como, perfecto, te digiero, y tomo de ti, papá, tomo de ti, mamá, lo que me da vida, lo que me nutre, lo que me inspira, porque eso está en ti. Pero escupo y cago todo lo demás, todo lo que me provocó dolor, todo lo que me está provocando ahora que yo quiera desaparecer. Oh, es una alquimia pura. Estoy pensando en la última cena. Más leña, amigo. Iluminémonos. No vaya a ser cosa que... ah, Le dio miedo a la sí, me dio miedo, oscuridad, me dio miedo. querido. No vaya a ser cosa ah, que se me apague el fuego y... No va a pasar, lo vamos a estar alimentando. Pensaba en la última cena y en lo simbólico que resulta el comer, ¿sí? El devorar. Recordemos que el Cristo mismo, ¿no es cierto?, decía, eh, coman y beban, este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Hay algo muy significativo en esto. Pero fíjate que pensé en algo más a propósito de la historia del Cristo, que es Cristo orando en el monte y diciéndole a sus discípulos, velen,
porque la noche está oscura. Y estos locos se quedan raja. Y habitualmente tiene que ver con lo que nosotros hacemos cuando la oscuridad se nos presenta. Nos adormecemos a través del alcohol, a través de los mecanismos maníacos que hacen que nos salgamos rápidamente y vamos a sobrecompensar eso que se siente como oscuridad. Sí. ¿Sí? Estoy pensando en lo relevante que resulta, ¿no es cierto?, el saber qué hacer con la oscuridad. Porque esto es un tremendo acto terapéutico, psicomágico, como quieras llamarlo. Algo se mueve en la historia que tú comentáis. Pero para ir a mirar al Padre y a devorárselo, hay que saber leer cómo voy a llegar hasta ese minuto. Y para leer ese minuto, tengo que ir aprendiendo qué es lo que hago con mi oscuridad. Y que tiene que ver con que primero me dejo de espantar con ella. Porque qué extraño que los monstruos surjan en la oscuridad. Sí. ¿Qué es lo que tengo? Sí, y sabes que eso me hace pensar inmediatamente cuando hay veces que hay familias, Cristian, que se configuran como la buena familia, como la familia ideal, ¿ya? Entonces mis hijos son maravillosos, son tan inteligentes, son tan buenos, y mis padres también, ¿ya? Y se vuelven creíbles para la mayoría. Y de pronto, en esa familia ejemplar, emerge el monstruo. Y uno de los hijos, hijas, es como es tomado por un demonio, ¿ya? Y es transformado. Y este demonio le llamamos brote psicótico, por ejemplo. O le llamamos adicción. O le llamamos un pololo tóxico que la transformó. Y la hija o el hijo tan querendón, tan cercano, tan ejemplar, se transforma en un monstruo. ¿Cierto? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Siento yo que justamente en ese momento la vida se involucra, ¿ya? Y dice aquí para superar esta locura de belleza que ustedes han construido, ¿ya? Esta locura de perfección que ustedes han tratado de levantar, es necesario un monstruo para que los traiga a la cordura, para que esta familia recupere la cordura. Y eso también me ha tocado verlo. Hay que sacudir a esta familia, Justamente. porque está muy cómoda en su mierda, Justamente. ¿no es cierto? Claro. En sus miserias que son sepulcros emblanquecidos, ¿no es cierto? Sí, sí. Entonces, pero esta es mentira, adentro nos estamos pudriendo. Justamente. Entonces es necesario destapar y que aparezcan estos monstruos, Sí. que a veces son unos monstruos terribles, Sí. terribles a la experiencia humana, Sí. ¿cierto? Sí. Y la familia lo que hace es negarlo. Es decir, es como nuestro hijo fue tomado por un demonio, démosle el nombre que queramos, y bueno, tratemos de apoyarlo, de cuidarlo, hagamos lo posible. Pero no logramos ver, bueno, y ahí está la ayuda terapéutica tal vez, el aporte terapéutico, en decir, oye, detengámonos un poco, es decir, esto es de todos, ¿ya? Hay algo que se está revelando aquí, esto es una oportunidad. Por eso cobra tanta importancia el aprender a mirar. Mi profesora de psicología sistémica decía, el niño enfermo es el chivo expiatorio de la familia, es un síntoma de la familia. Esta familia está pasando algo, Sí. que está en la oscuridad. Y este niño está manifestando algo que tiene que ver con eso y que se lee como un demonio, se lee como una enfermedad. Sí. Fíjate, Cristian, que leyendo Jung, en un momento dado, él dice, hay algo que siento que nos perjudica de aquí en adelante, dice él, que es el momento en el que, en la experiencia, en el estudio de la psiquis, ya se empieza a incorporar la palabra neurosis, dice él.
era preferible que nosotros tratáramos estos estados, ¿ya? Eh, como dioses, como demonios. ¿Mm? Porque probablemente ahí era distinta la forma de encararlo. ¿Ya? Entonces él dice que al aparecer esta distinción tal vez entre neurosis, psicosis y luego todos los nombres, ¿cierto?, a los que estamos acostumbrados hoy en día como a modo de diagnóstico, Claro. se empobrece la experiencia psíquica y nuestra relación con eso, ¿cierto? Porque si yo estoy tratando con un demonio, con un Dios, ya eh, es totalmente diferente. Es decir, mi forma de tratar con ellos eh, se vuelve también más devocional. ¿Mm? Eh, y a mí me encara también con otra posibilidad de mí mismo. Ya yo no soy el enfermo, no soy el paciente, no soy la víctima, no soy el desafortunado, ni como individuo ni como familia, sino que de alguna manera esto también comienza a despertar en nosotros Absolutamente. fortalezas ocultas y percepciones Sí. distintas, porque necesitamos de eso. Qué interesante eso, Enzo, porque la medicina contemporánea o la medicina alópata, por así decirlo, y la farmacoterapia han hecho un reduccionismo de la experiencia psíquica. Eso es. Entonces, y convengamos que esto lo dijeron hace mucho tiempo, el verdadero cambio es un cambio perceptual. Y lo que hemos hecho es adormecer la percepción o tratarla como enferma. De ahí, por ejemplo, esto Sí. que habla Stanislav Grof en su texto de las emergencias espirituales. Cuando hay un despertar espiritual, la experiencia es una experiencia psicótica. Y si tú no tienes gente apropiada a tu alrededor para que guíe a eso, terminas siendo tratado como un esquizofrénico. Así es. Y el fármaco termina gatillando y abriendo el cuadro de esquizofrenia. O cómo hemos enfermado al niño a propósito de que se mueve mucho, de que se distrae mucho. Y ni hablar de cómo eso también va a dar al cuerpo. Y entonces inventamos diagnósticos que no acomodan a todos, Claramente. ¿ya? No acomodan a todos. Ah, finalmente, claro. Incluso con adultos que de pronto ahora dicen, ah, entonces yo era neurodivergente. Ah, entonces yo era TDAH se llama, Sí. ¿cierto? Ahora entiendo, por supuesto. Ahora, y pareciera que eso lo resuelve todo, lo justifica todo, y no es así, porque en el fondo, como lo dices tú, a lo mejor ese niño que no puede estar sentado, que se distrae, que busca, es porque está increíblemente aburrido, Ujú. aburrido de lo que se le ofrece, aburrido de lo que se implementa, una educación monótona, que no está respondiendo a sus verdaderas necesidades. Y los demás, ¿por qué se comportan distintos? Porque están ya domesticados, lamentablemente. Es brutal. Es brutal. Todo lo que es distinto lo hemos acostumbrado a patologizar. Sí, Todo lo que es distinto, bueno, Foucault habla un montón de eso, ¿no es cierto? Todo lo que fue distinto lo encerramos, todo lo que fue distinto lo juzgamos por una supuesta normalidad, una normalidad que habitualmente esconde muchos monstruos. así es. Por ejemplo, y entonces uno se empieza a preguntar, Cristian, ¿por qué existe una literatura del terror, Mm. ya, que, oye, vende mucho, y te encuentras con un Edgar Allan Poe, que te encuentras con eh, libros clásicos como Jekyll y Hyde, Dorian Gray, La Metamorfosis de Kafka, libros que no tienen tiempo, que no van a morir nunca, ¿ya? Y si uno los vuelve a leer, va a encontrarse nuevamente, ¿cierto?, con esa dimensión oculta. Dorian Gray, ¿ah? Dorian Gray. Es importante que se lea en los colegios el retrato de Dorian Gray, Claro. ¿cierto? En el fondo, ese retrato monstruoso, ya que pareciera que era lo demoníaco, mientras era un hombre bello, ya tan amable también de nuevo, ¿cierto? Eh, tan sofisticado, y sin embargo el retrato era un verdadero monstruo, ¿ya? Bueno, ese retrato está en la casa de todos nosotros.
en el desván, debajo de la cama, en el ropero, todos tenemos ese retrato. El retrato de Cristian, el retrato de Enzo, el retrato de Mauricio. ¿Ah? Y es importante que veamos qué tal está, po, cuán monstruoso está. ¿Ya? Y resulta que ese monstruo, eh, en muchas ocasiones, es el único, creo que es importante decir esto también, Cristian, es el único que nos puede salvar la vida. Nos volvimos impotentes. Cuando sentimos, por ejemplo, que estamos en un nivel de impotencia en que me siento avasallado, abusado, humillado, siento que me he vuelto incompetente, siento que ya no tengo cómo responder a ciertas circunstancias respecto a mi pareja, respecto a mis hijos, eh, me siento violentado y no sé qué hacer porque me siento malo por actuar de cierta manera. Y el monstruo, cuando aparece el monstruo, pone todo en orden, trae orden, ¿cierto? Ese instante de horror ya es lo que pone las cosas en su lugar. ¿Mm? Qué interesante eso, porque estaba pensando justamente en lo necesario que es que hagamos esta distinción. De que hace un momento hablamos de cómo en la familia surge un monstruo, ¿no es cierto?, que va a decir, aquí tiene que pasar algo. Y también lo importante que es distinguir de cómo los demonios internos de pronto no son tales, sino que tienen, tienen como el disfraz de demonios internos, porque están más asociados a las necesidades infantiles, ¿no es cierto?, que como a la seguridad, a la certeza que solo el espíritu puede entregar. ¿Sí? Porque ahí son cosas distintas. Ambas habitan en la oscuridad, pero como que tienen objetivos distintos. ¿Por qué siempre el demonio, ¿no es cierto? El fantasma nos quiere robar algo. ¿Por qué siempre? ¿Qué tiene el ser humano? ¿Qué tendrá el ser humano que es tan relevante o que es tan importante para ellos y para toda esta energía, para toda esta fuerza que hay que sostenernos en la oscuridad o en un lugar en donde él no la encuentra? Metáforas más, metáforas menos. ¿Qué tiene el ser humano que hace que se mueva tanta imagen, tanto ícono, tanta energía? ¿Qué tiene el ser humano que el monstruo quiere? ¿Qué tiene el ser humano que el demonio quiere? ¿Qué tiene el ser humano que el mismo diablo viene por ti a buscarte? ¿Qué es lo que tiene el ser humano que la muerte le busca tanto? ¿Qué hay adentro, veis tú, que hace que todo esto se movilice? La, la conciencia. Siento que eso hace la diferencia. Y el desocultar. Siento que el demonio, el fantasma, el monstruo, puede sugerir, pero no desocultar. Ya necesita del ser humano para que algo se revele. ¿Ya? Por ejemplo, si tú ves las películas de terror, que no es menor, te das cuenta de que a ciertas personas en la película se le aparece el espectro, ya el espectro, y la persona al principio se asusta ante el monstruo, ¿cierto? Ante el fantasma, y se aterra. Y, y de pronto hay un momento en la película, o en algunas de ellas, en que la persona intuye que algo le quiere decir, algo le quiere revelar, le quiere susurrar. Y se lo ha ido presentando de diversas maneras, hasta que llega el momento en que se da cuenta que el espectro necesitaba, por ejemplo, que descubran su cuerpo, que, que la persona revele al asesino, que la persona descubra el cadáver que está enterrado en el pozo, ¿ya? Y se le haga y se celebre la ceremonia, el duelo, el cierre que corresponde.
El rito. el rito que corresponde. El demonio, el fantasma, el espectro no lo puedes ocultar y mostrar por sí mismo, pero lo puedes susurrar. Y el humano que acoge, que se vuelve receptivo a eso en un momento, aunque antes haya aterrado, el que finalmente puede escuchar, comprender, entender y bueno, llevar a cabo la tarea, el rito que es necesario. Y eso tiene que ver con nosotros, como individuos, con la familia, con el planeta, con la comunidad. Alguien tiene, ¿cierto? Alguien tiene que finalmente comprender que tiene que dejar de huir. Tenemos que dejar de huir. Y alguien va a dejar de huir. Siempre ocurre eso. ¿Ya? Siempre ocurre eso. A mí me gustaría responder esa pregunta también a través de un ejemplo cinematográfico, ¿Ya? pero relacionada con las películas de posesiones demoníacas, ¡Ájale! en donde el demonio que posee el cuerpo siempre pone en cuestionamiento la integridad del exorcista. ¡Qué bien! ¡Qué Y le bien! dice algo así como, tú no tienes poder acá porque has sido borracho, mujeriego, has mentido, has sido abandonador. Y como que el demonio es cagüinero, que está ahí como que va hasta ese lugar psíquico del exorcista para hacerlo creer que en realidad es insuficiente. Y es interesante cómo se desarrolla toda esa parte de las historias, porque habitualmente el exorcismo tiene éxito cuando el exorcista encuentra un lugar interno de certeza de lo que es. Y para mí eso es una maravilla. Porque pienso en esto, pienso que para el espíritu, le es indiferente el autoestima. Para el espíritu le es indiferente la historia que tenemos. Oye, Para el espíritu le es indiferente los deseos narcisistas. En el espíritu hay un bloque de certeza. Y la oscuridad aparece para que yo vaya a buscarla y hacerla notar y extraerla. eso. Porque si no hay oscuridad, no lo vamos a descubrir. No nos encontramos con el espíritu. A mí me gusta pensar que todo esto que se mueve es precisamente para que tú y yo hagamos ese viaje, para ir a encontrar eso, ese espacio interno en el cual no es importante cómo hemos sido, sino la valía propia. Ay, ay, ay. ¿Cómo está Enzo? Oh, ahí se me abrió una imagen hermosa. ¿Cierto? Que no, fíjate, fíjate, que no importa cómo yo haya sido, o lo que creo que hice, daño, herí, que fui sinvergüenza, que fui, porque siempre van a haber quienes lo van a hacer notar, ya que sin embargo, lo importante es justamente en la existencia encontrar, ¿cierto?, ese núcleo luminoso, ese núcleo de certeza, de verdad. Hay algo verdadero en mí. ¿Ah? Y a pesar de todo lo que se ha dicho, o yo mismo me he dicho, eh, de todo el maltrato que he provocado, o yo me he provocado, o me he dejado provocar, hay algo en mí que se mantiene intacto, como este fuego. Es decir, estamos en la penumbra, en las tinieblas, y este fuego está al centro de los dos, ¿ya? Y lo podemos atizar. Y se mantiene encendido. Y se mantiene encendido. Y nos calienta, nos protege, nos permite observarnos, reconocernos. O sea, esta imagen que se gesta aquí, siento que refleja perfectamente lo que tú acabas de decir. No olvidamos de que este fuego está dentro. Tal cual. No olvidamos. Y por ahí, el diablo viene a recordar que el fuego está ahí adentro, como para que se deje de hueviar.
Justamente, inevitable. Pucha que me gustan las películas de terror. Es que inevitable, me acordé que finalmente en todas las películas de terror, vampiro, el famoso Frankenstein, el hombre lobo, todos, de una manera u otros, siempre de alguna manera le tienen terror al fuego, a la antorcha, ¿cierto? A este fuego que los mantiene, de alguna manera los mantiene como a distancia. ¿Mm? Entonces hay que mantener encendido este fueguito interior, ¿ya? Para, bueno, claramente, ¿m? Mantener a distancia, ¿ya? Esas obsesiones, esas locuras, esas compulsiones de las que hablamos, ¿cierto? Eso, eso, eso que de pronto nos viene a colapsar, ¿m? Que nos hace creer que estamos enfermos, ¿m? Que nos quita la fuerza, la certeza, la presencia. Hay que encender este fuego. Enzo, la luna está más alta, la noche, la oscuridad está más abrasadora. Nos vamos acercando al cierre de esta conversación. Había que atizarlo, a propósito, A propósito, que no se Enzo, nos apague. que tengo dos preguntas para que vamos cerrando. La primera, personal. ¿Qué demonio te queda dentro por conquistar? Oh, más de uno. Dale, uno. ¿Sabes qué? Responder a esa pregunta es algo de lo que estoy ahora, que es el demonio negador. Así le he llamado yo. El que me ha acompañado durante mucho tiempo, creo que desde la niñez, y que tiene que ver con la negación. Me he negado demasiadas cosas, demasiadas, y yo no me quiero negar nada. Ese lo dejo aquí, lo ofrendo en este fuego, el demonio negador. Mira, inmediatamente parece que se lo está comiendo, que se lo lleve nomás. El fuego está haciendo lo suyo. A mí me pasa que, para mí el demonio que todavía debo conquistar o aprender a integrar es el demonio de la suficiencia. He pasado mucho tiempo y he gastado muchas energías intentando demostrar que soy suficiente, cuando en realidad está este fuego del espíritu adentro y no es necesario demostrar nada. Amigo, palabras finales para que cerremos. Que este fueguito nunca se apague. Creo que es perfecta la imagen de este fuego que está entre los dos, que está ahí, que está dentro, y mientras se mantenga así, encendido, calentito, atizándolo, de vez en cuando, muchos demonios, muchos vampiros, ¿ya? Muchos depredadores, bueno, nos van a dejar tranquilos para poder disfrutar la vida. A mí me gustaría decir a modo de cierre que el miedo es un muy buen indicador. El miedo nos provoca una resistencia. Y cuando sentimos esa resistencia, como que el yo debe aparecer en conciencia y decir, a ver, ¿por qué me estáis sacando de acá? Hay algo que me estáis escondiendo. ¿Qué pasa si me voy a meter? ¿Qué pasa? A ver, ¿qué tanto hay acá que no queréis que me meta? Y yo creo que ver el miedo como una voz a ese llamado me parece alucinante. Oh, me encantó eso. El miedo como una de las estrategias del yo, Claro. o del ego. Que justamente trata de evitar que justamente no abra esa puerta, no la abras. No porque hay un monstruo devorador, sino porque está la verdad. Justamente, porque está la verdad. Bueno, adentro siempre está la verdad. Amigo querido, muchas Amigo, gracias. Gracias. Te quiero mucho, Enzo. Muchas gracias. Arias Villarroel. Cristian Valdivieso. Gracias. Muchas gracias.